Muchos me han preguntado por qué y cada cuánto tiempo hay que hacerle mantenimiento a la tarjeta gráfica. La respuesta es simple, es para evitar el estrangulamiento térmico, que eso se traduce en deterioro del rendimiento, ya que para el GPU protegerse de las altas temperaturas disminuye tanto los voltajes como la velocidad del reloj del procesador. Cuando observamos mucha acumulación de polvo en los ventiladores y radiador, o cuando los ventiladores se activen con mayor frecuencia y mayor velocidad, que no es lo habitual, es un indicativo de que hay que hacerle mantenimiento. Luego que coloquemos aceite en la base, lo insertamos de esta forma. Aquí pueden observar claramente el embobinado, cómo se quedó en el aspa. Vamos a colocar aceite en ambas bases. Esta aspa, aunque nos quedó el embobinado en ella, igualito lo limpiamos con la brocha. Yo estoy usando este desarmador que es muy delgado, como un clip. Seguimos colocando aceite y nos ayudamos con el clip. Simplemente para romper la burbujita y que el aceite entre en el huequito. Internamente esas bases tienen como una espuma, una pequeña esponja que absorbe y mantiene el aceite en la base. Ahora que he tenido la oportunidad de desarmar tanto la RX 570 y en este momento la RX 580 de esta marca Gigabyte, estoy considerando comprarme una para mí, una 580 de 8 GB, al igual que esta que está aquí, o la RX 580 pero de la marca MSI. Al igual que está la Sapphire disponible, esa es un poquitico más cara. Están rondando los 80, 120 dólares americanos en mi país. Claro, está de segunda mano. Una vez que compre la tarjeta, les estaré realizando un video informándoles sobre el rendimiento y el precio de la tarjeta que decida comprar. La idea sería ver si ahora en el 2026 valdría la pena comprar esta tarjeta, así sea de segunda mano, viendo los altos costos de las otras tarjetas gráficas y la escasez que hay actualmente en el mercado con todo esto de la inteligencia artificial. Lo poco que he podido experimentar hasta ahora con ellas, sé que tienen buen rendimiento en muchos o bastantes juegos, eso sí, en 1080p, de repente una calidad media, algunos en calidad alta, pero la relación precio-valor no está nada mal. Una vez que colocamos las luces LEDs en la carcasa, le colocamos sus tornillos, vamos ahora entonces a colocar los ventiladores. Aquí les muestro más o menos sobre la mesa cómo iría. Van los dos ventiladores más el cablecito que conecta hacia la tarjeta principal. Voy a acelerar un poco el video porque esta parte es bastante lenta para no tenerlo mucho tiempo ahí que se aburran. Coloco los tornillos y ya regresamos. Mientras tanto, aquí les muestro lo que estuve revisando en Mercado Libre, las distintas opciones de tarjeta y precios de la RX 580, y por lo que puedo ver andan en el orden de los 220 dólares americanos, hasta se consiguen hasta en 80 dólares americanos las de 4 GB, y ahí las de 8 GB andan en el orden de los 160 140 dólares americanos. Son tarjetas que en su mejor momento, cuando salieron al mercado, estaban en el orden de casi los 300 dólares. Es decir, que buscando bien, quizás se pueda conseguir en unos 120 dólares, que creo yo no estaría nada mal en comparación como está la situación actual de la escasez de los GPU y los altos precios de los GPU más modernos. Si uno no es muy exigente y lo que busca de repente es jugar a 1080p con una tasa de frame de 30-60 FPS, no está nada mal. Y en muchos juegos he visto comparativas donde se mantienen los 70-90 FPS con una buena calidad de imagen. Y si el uso que le vas a dar es para diseño o crear contenidos, es más que suficiente una tarjeta de esta, pienso yo, en mi opinión, más no es una recomendación. Recuerden que ustedes hagan sus propias investigaciones y tomen sus propias decisiones. Colocamos nuevamente el cable que conecta los ventiladores a la placa principal, introduciéndolo en todas sus guías plásticas, como lo pueden ver aquí. Finalmente fijamos la carcasa con los ventiladores al radiador con la misma orientación que tenía cuando lo retiramos.
En este caso, los tubos de cobre van hacia la parte de arriba donde están las luces LEDs. Nos cercioramos que los cables queden como estaban antes de retirar el radiador. Una vez que lo tenemos en posición, procedemos a colocarle sus tornillos para fijarlo a la carcasa plástica. Acelero el video y ya regresamos. Ahora volvemos a conectar los LEDs como estaban con la tarjeta principal para luego proceder a colocarle la pasta térmica nueva. En el video que hice anterior de la tarjeta RX 570 les comenté que, como pueden ver aquí, esas thermal pads o almohadillas térmicas, esos cuadritos blancos que ustedes ven ahí en el video, son en mi país es difícil de conseguirlas porque eso tiene un espesor específico y un tamaño específico. Yo simplemente las reutilizo, yo no las cambio, ahí tal cual como ustedes ven ahí las dejo así. Si la veo una muy agrietada o que esté rota, le pongo apenas un puntico de pasta térmica para rellenar esas grietas que tenga. Y mira, hasta el día de hoy todas las tarjetas, tengo años haciendo esto con las tarjetas gráficas, mantenimiento, y hasta el día de hoy no he tenido ningún problema, incluyendo las mías. Funcionan de maravilla, no se recalienta, todo va bien. Varias personas me han preguntado, oye, pero si quiero cambiar los thermal pads, bueno, como les comenté, es difícil conseguirlo, por lo menos en mi país. La única opción es que yo he tenido cuando la persona decide cambiar los thermal pads, yo tengo la posibilidad, o bueno, cualquiera que tenga la posibilidad lo puede comprar en Amazon, Estados Unidos, y lo envía a su país. Yo aquí les voy a mostrar brevemente una imagen, pero ustedes perfectamente entran a la página de Amazon y los pueden buscar ahí. Para realizar la búsqueda, introduzcan las palabras como yo las coloco aquí en la imagen, que sería GPU Thermal Pads. Ahí tienen varias posibilidades de compra. Recuerden que yo no hago recomendaciones, ustedes toman sus decisiones y compran donde y lo que ustedes quieran. Y en distintos países, bueno, también tienen opciones de eBay, de la misma forma que en Amazon, o también pueden buscar en Mercado Libre en su país. También pueden buscar por Google y Google le va a dar la opción más cercana a su ubicación. No olvidemos conectar este cable, que es el de los ventiladores. Una vez conectados los cables, terminamos de unir el disipador con el GPU para luego colocarle los tornillos. Debemos alinear correctamente los orificios de la placa base con los orificios que están en el disipador. Colocamos los tornillos y vamos a apretarlos en forma de cruz, como lo hago en este momento. Poco a poco vamos dando algunas vueltas a los tornillos de manera que la presión se ejerza uniformemente y así lograr un mejor contacto de nuestro GPU con el disipador y una mejor distribución de la pasta térmica. Bueno amigos, y así llegamos al final de este video. Gracias por verlo. No olviden dejar su like y suscribirse, que eso nos motiva a seguir haciendo videos. Deja en los comentarios si te gustaría tener más información sobre esta tarjeta y su rendimiento. Como te dije anteriormente, yo estoy por comprar una para hacer un video donde podamos observar el rendimiento actual de esta tarjeta y si vale la pena ahora en 2026. Nos vemos en el próximo video, que promete estar interesante. Un computador que le das al botón, prende y no hace más nada. Estaremos detectando y reparando una falla de un CPU Intel i5 de tercera generación.